Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Eduardo y el día de hoy les traigo un video espectacular. Vamos a hacerle un unboxing a este hermoso switch de 8 puertos gigabit de la marca Ruigi de la referencia RGES208GC. Viene con 8 puertos configurable, o sea que es capa 2 y podremos allí configurar nuestras VLANs. Y adicional, miren lo que trae. Trae un código QR para descargar la aplicación de Ruigi Cloud App, lo cual permitirá una gestión remota en la nube, ¿vale? Solamente tendrás que registrarte. Si quieres que yo haga este video de cómo se registra un dispositivo como este, como un switch en nube, déjamelo en los comentarios y estaremos realizando esa configuración porque es muy interesante. Vamos a ver qué trae el equipo. Bueno, miren, ya por acá aperturando la cajita viene el switch y su cable para energizarlo, el cable de poder. Entonces vamos a sacarlo y vamos a ver cómo se ve, qué tal prestaciones tiene y si podemos configurar entonces una VLAN y podremos revisar también cómo es el acceso al equipo, ¿vale? Bueno, el equipo en la parte delantera pues trae un LED de status, los 8 puertos, trae la alimentación a 5 voltios por acá y en la parte posterior trae el botón del reset y trae la puesta a tierra. Bueno amigos, en la parte superior trae lo que es el serial, la MAC por acá y trae un código QR para escanear, para agregarlo a la solución en nube, puesto que estos equipos, como les había mencionado, haciendo una inscripción a Ruigi Club, con un correo podrás gestionar proyectos y obviamente dentro de esos proyectos podrás gestionar las redes que tengas ahí. Puedes disponer de varios proyectos en el cual en cada uno de esos proyectos tengas una red diferente y administrar equipos como cámaras, switches, routers que sean de la marca Ruigi. Entonces vamos a ver cuáles son las prestaciones que tiene el equipo. Perfecto amigos, ya nuestro equipo Ruigi ha sido energizado, conectado a nuestra PC a través de un cable Patchcore. Y ahora lo que vamos a hacer es ponernos en el segmento de red donde se encuentra nuestro switch. Para poder verlo le vamos a dar clic botón derecho al icono de internet, le vamos a dar donde dice Ethernet, cambiar opciones de adaptador y una vez aquí vamos a darle aquí en Ethernet. El por defecto trae un segmento de red y lo que vamos a hacer es ponernos en ese segmento. Vamos clic en propiedades y le vamos a dar aquí donde dice protocolo TCP/IP. Este es el segmento, el 104477. Yo le he puesto la 100, el equipo tiene la 200 y ponemos la máscara de red. Una vez hecho esto, le damos en aceptar, aceptar y cerrar, ¿vale? Ahora nos vamos a dirigir a un navegador y lo que vamos a hacer es hacerle una conexión al equipo que es esta, .200. Y aquí nos va a pedir, perdón, el inicio de sesión. Por defecto viene admin, pero por seguridad el equipo al iniciar sesión pedirá cambio.
Entonces aquí nos pregunta que si deseamos cambiar el password, le damos en aceptar. Bueno, una vez nos pide cambiar la contraseña, nos vamos a dirigir aquí y ponemos una contraseña que no olvidemos tan fácilmente. Y lo que hacemos es confirmarla. Una vez confirmada, le damos en Save. Y aquí pues pregunta si deseamos cambiarle, le decimos que sí, le damos en aceptar. Entonces por acá otra vez admin y la contraseña que acabamos de colocar. Y le damos iniciar sesión. Una vez estando aquí, esta es la interfase. Bueno, ya nos dice que estamos conectados desde el puerto 2. Y miren que por acá ya el equipo nos empieza a indicar que el puerto 8 es el puerto de conexión con el router, ¿vale? Con el que nos va a entregar a nosotros internet. Ya si es un switch que ya tiene internet y que está dentro de nuestra red, la conexión, el enlace debe ser por este puerto. Y si es desde un router en casa o en oficina, también debería ser aquí en este puerto. Te ambiento un poquito. Por acá está todo lo que tiene que ver con todo el tema de switching, las configuraciones. Y también tenemos por acá todo el tema de VLANs. Por aquí puedes crear tus VLANs. Obviamente esas VLANs deben estar creadas. Y por ejemplo, si vamos a crear la VLAN 10 que la vamos a utilizar para cámaras, solamente es añadirla acá. Y listo, y ahí tendríamos la VLAN por defecto que él trae, que es la 1, y la VLAN 10. Y en VLAN Settings, por acá ya podremos configurar todo el tema de los puertos. Por ejemplo, yo le puedo decir que el puerto 8, aquí lo selecciono, ese puerto va a ser trunk. Eso quiere decir que va a traerme todas las VLANs que tenga ese otro switch donde lo estoy conectando o ese router donde yo lo voy a conectar, ¿vale? Y le puedo decir, por ejemplo, que el puerto 1 va a ser access y que solamente va a tener la VLAN 10. Eso quiere decir que por el puerto 1, si yo tengo configurado una VLAN de voz que utiliza la VLAN 10, solamente todo lo que conecte en el puerto 1 va a tener esa VLAN, ¿vale? Ejemplo, si tenemos una VLAN 20 que utilizamos para cámaras y la podemos configurar aquí en el puerto 2, eso quiere decir añadir, vamos a buscarla por acá. Entonces vamos a seleccionar el puerto 2, le vamos a decir que es access y le vamos a decir que va a utilizar la VLAN 20. Digamos que esta VLAN 20, por ejemplo, es cámaras. Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo aquí en el puerto 2, para poder ver ese equipo, esa cámara, sí o sí fijo, va a tener que utilizar esa VLAN 20 que ya yo acabo de configurar. Entonces, voz puede ser la 10, cámaras puede ser la 20 y a la administrativa para los equipos, la que trae por defecto, puede ser la 1, ¿vale? Entonces, amigos, esto era todo lo que les traía el día de hoy. Espero que sea de tu utilidad. Recuerda que aquí en este canal siempre estamos haciendo contenido que puede ser muy útil para ti. Si te gustaría
que configurara la parte de cómo administrar este switch tan espectacular en nube, déjamelo en los comentarios y haré esa pequeña configuración que es muy importante. Así podrás gestionar tu switch y tu router desde la distancia, desde tu casa, desde la oficina, desde otro sitio diferente donde está el equipo en físico. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao.